Una de las preguntas muy habituales que realizan pues dentro de los cursos de estadística o dentro de los análisis que se hacen, incluso dentro de las áreas laborales, es cómo calcular los tamaños para realizar una muestra. Entonces he creado este video donde trataré de comentar de qué forma vamos a calcular nosotros los diferentes tamaños de muestra cuando estamos trabajando, bien sea para un estudio que pueda relacionarse con una medición de clima laboral o un estudio que tenga que ver sobre población e incluso análisis que no tengan que ver directamente con las personas. Para ello, pues arranquemos por definir qué es una muestra y pues podríamos decir que una muestra es simplemente un subconjunto de la población, una cucharadita de la población que representa pues a toda la población. Generalmente el ejemplo que yo utilizo es nosotros podríamos tener una sopa, podríamos probar la sopa y con tomar una cucharadita de la sopa sabemos qué tan salada está. Entonces lo que queremos es justamente hacer observaciones sobre la población, seleccionar un grupo de individuos y sobre esos individuos, cuando hablo de individuos no solamente hablo de personas, podrían ser animales, podrían ser documentos. Si estamos mirando, por ejemplo, unos documentos, no sé, por ejemplo, historias clínicas dentro de un hospital y queremos ver si están bien diligenciadas, pues tomamos un subconjunto, ya que mirar la totalidad puede ser demasiado costoso. Pensemos en estudios como, por ejemplo, consumo de alcohol en la población. Y si vamos a censar toda la población de Colombia, serían 50 millones de personas. ¿Quién va a hacer 50 millones de encuestas? Entonces se calculan unas pequeñas muestras que garantizan además que esta población o que la muestra que se seleccione, ese subconjunto total de la población, tiene pues la representación suficiente para garantizar los índices de alcoholismo para el ejemplo que estamos trabajando. Para ello, voy a empezar entonces por mirar algunos parámetros específicos que voy a trabajar desde la estadística y que voy a explicar en detalle más adelante con relación al tema de cálculo de la muestra. El primero es la letra N grande, lo voy a representar así, como es el tamaño del universo o el tamaño de la población. En el ejemplo que estábamos mirando, podríamos decir que la población podría ser todo un país, pero si estamos, por ejemplo, mirando temas como medición de satisfacción en clima laboral en una empresa, pues sería el universo todos los empleados de una empresa. Si yo quiero mirar, por ejemplo, en una producción de zapatos, cuántos están saliendo bien, pues mi universo sería el volumen de zapatos que se producen en un mes. Ese sería el N. Por otro lado, está la probabilidad de ocurrencia de un evento, que normalmente cuando no sabemos, y aunque ya vamos a mirar en más detalle, se deja en 0.5 o 50% normalmente. Ahora, también tenemos Z. Z es el valor de confianza, es que con qué confianza queremos mirar nuestros datos, qué tan confiable queremos ver. Obviamente que entre más aumentamos la confianza, es un valor porcentual. Si llega al 100% tendríamos que mirar todos los datos. Nos vamos a restringir con algunos elementos, lo mismo que un margen de error, que es el que vamos a aceptar. No he profundizado mucho en los conceptos de probabilidad, confianza y error porque los vamos a ver en detalle. El primero sería el concepto de probabilidad, donde yo pues con probabilidad lo que quiero hacer es mirar cuántos individuos yo tengo. Entonces esencialmente yo puedo tener una población, vamos a decir que voy a mirar personas, ya vi que se pueden trabajar otras cosas, pero supongamos que son personas y yo voy a mirar las personas, por ejemplo, cuántas de ellas consumen tabaco, cuántas de ellas fuman. Resulta que podría yo pensar que dentro de mi población, pues todos los individuos pueden ser iguales, pueden haber, por ejemplo, hombres y mujeres, donde la población, pues simplemente la mitad son hombres, la mitad son mujeres, redondeando la cifra, y realmente ese valor a mí no me afecta, no me interesa mirar una discriminación real. En este caso, si la mitad son hombres, entonces el valor de P sería el 50% y el valor de Q, que es uno de los valores que vamos a trabajar ahorita en la fórmula, pues sería el complemento, lo que le falta a P, que también sería el 50%. Si fuéramos a mirar otro estudio, como por ejemplo un estudio sobre niveles de nutrición en población discapacitada, en este caso los individuos que queremos mirar no representan la mitad de la población, sino que representan apenas un segmento. Para el ejemplo coloqué 4 individuos de 16, donde entonces nuestro valor de P sería el 25% y nuestro Q, que es el complemento, sería el 75%. Entonces, el valor de probabilidad corresponde a la distribución o la proporción de la población objetivo que estamos trabajando. Cuando este valor es desconocido, entonces simplemente trabajamos con el 50%. El siguiente concepto sería el concepto de confianza. Para el concepto de confianza voy a entrar un poco más en detalle y vamos a asumir que cuando nosotros miramos una población, esta normalmente se distribuye de forma normal. ¿Qué significa esto? Pues que si estamos midiendo cualquier parámetro que tenemos, generalmente los datos se concentran alrededor de la mitad, la mayoría de los individuos,
Algunos tienen valoraciones muy bajas y otros valoraciones muy altas, haciendo que siempre se forme la famosa campana de Gauss. Cuando nosotros establecemos eso, decimos que el área bajo la curva representa el 100%. Esta curva finalmente no es una línea cerrada, sino es una curva asintótica que se extiende, digamos, hacia el infinito teóricamente, y todos los individuos de nuestra población están ahí. Obviamente, si nosotros quisiéramos mirar todos los individuos, el 100% de los individuos, pues tendríamos que mirar ese volumen tan grande, y eso no es lo que queremos calcular una muestra. Para hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener un primer concepto, y es que deberíamos quitarle una colita a la derecha y una colita a la izquierda a la información, y de esa manera quedarnos con un grupito pequeño que solamente nos represente, por ejemplo, el 95% de la población. Dado esto, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta que la población debe tener un valor de tendencia central. Normalmente es la media, a veces es la moda o la mediana, dependiendo de sus comportamientos, y alrededor de este valor de tendencia central, entonces nosotros debemos dejar el 2.5% positivo de los datos hacia arriba y el 2.5% negativo hacia abajo. Consideran que son elementos outliers o son elementos que están por fuera. Ya que tenemos entonces este valor medio, lo que vamos a mirar es dónde tendríamos que colocar estos puntos de corte para eliminar las colitas hacia arriba y hacia abajo, y dependiendo de la confianza que nosotros establecemos, colocamos un punto. Por ejemplo, si la confianza es del 95%, ese valor de z, que representa el número de desviaciones estándar alrededor de la medida de tendencia central, es del 1,96. Bueno, o más bien 1.96 desviaciones. Un error muy común es decir que son dos desviaciones. No redondeemos tan a la fuerza, porque dos desviaciones ya nos mueven bastante más del 95%. Por tanto, digamos que si yo quiero una confianza del 95%, es decir, considerar solamente el 95% de mis datos, debo tener un z, que es el número de desviaciones estándar alrededor del valor medio, de 1.96. Como estamos trabajando sobre curvas normales o sobre distribuciones normales, lo que vamos a decir es que ya existen tablas que hacen los cálculos del área bajo la curva, y son los que nos determinan estos valores de confianza. Claro, si yo muevo la confianza al 99%, si la muevo al 90%, dependiendo de los valores de confianza, el valor de z, pues obviamente se va a modificar. Sin embargo, debo decir que el estándar casi siempre es al 95%, y que uno no debería considerar unas confianzas más allá del o más abajo del 90%, ya que interpretándolo de otra manera, el valor de confianza es qué posibilidades tengo yo de equivocarme en una muestra. Habíamos dicho la posibilidad de tomarse una sopa y pensar que la sopa estaba salada. La confianza lo que nos va a decir es, pues tratamos de medir el tamaño de la cuchara con la que nos lo vamos a tomar, es en qué parte o qué punto de la sopa puede estar, digamos, mal revuelto, la sal no quedó bien distribuida a lo largo de toda la sopa, y tomar un pedazo que no sea. Cuando yo tomo un 95% de confianza, estoy casi seguro de que una de cada 20 veces me voy a equivocar, pero 19 de cada 20 veces voy a acertar. El siguiente concepto que trabajaríamos sería el concepto de error, para lo cual también traigo una representación en la cual, asumiendo nuevamente nuestra distribución, esta sería nuestra población, si yo tuviera pues un valor medio de la población y también mi muestra obviamente será más pequeñita, espero que la distribución de mi muestra, que es más pequeña, se distribuya bastante parecido a la forma en la que se distribuyó mi población, obviamente con menos individuos. Y se presenta la posibilidad de que la media de la población se desplace pues un poco hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto, luego la media de la muestra se desplace un poco a la derecha o a la izquierda con respecto a la media de la población. Lo que estamos tratando es que esa diferencia de desplazamiento no supere un cierto porcentaje. En lo general es como el 5%, donde marcamos nuestro error como el 0,05. Muy bien, teniendo todos esos conceptos ya trabajados, podemos pasar entonces a mirar cuál es la fórmula que nos permite calcular el tamaño de muestra. Y para calcular el tamaño de muestra, la fórmula que tenemos es la siguiente. N es igual a P por Q dividido entre P por Q sobre N mayúscula más E2 sobre Z2. Traducción: si yo tengo N corresponderá grande al tamaño de la población. Un ejemplo son 4.500. El valor de P, que dijimos que era la probabilidad, lo vamos a hacer en 50%, que es más o menos el estándar cuando no conocemos los elementos. La confianza la vamos a dejar en el 95%, que nos da un Z de 1,96, y el error en el 5%, que es un E de 0,05.
Teniendo estos parámetros ya definidos, como los habíamos calculado, el valor pequeñito n que vamos a calcular es nuestro tamaño de muestra, es decir, que voy a reemplazar cada una de estas letras o cada uno de estos símbolos por los valores que tenemos ahí, y lo que tendríamos entonces sería que sería 0,5 por 0,5 sobre 0,5 por 0,5 dividido entre 4500 más 0,05, que es el error al cuadrado, dividido entre 1,96, que es la confianza, dividido también elevado al cuadrado. Y pues obviamente si ustedes tienen una calculadora o si tienen un Excel, no voy a entrar en el detalle de la formulación, haría los cálculos, redondearía y me daría que el n es igual a 354. Si yo quisiera, supongamos, trabajar en una empresa que tiene 4.500 empleados para hacer una medición sobre niveles de estrés con una pues confianza del 95% y un error del 5%, debería evaluar a 354 empleados para tener un valor estimado probabilísticamente, estadísticamente significativo, que nos permita a nosotros entonces calcular que esta es nuestra muestra. Claro, podríamos mirar otros ejemplos, en este les voy a compartir un tema más, y es, supongamos que tenemos una población, puede ser una ciudad intermedia pequeña de 80.000 personas, en la cual vamos a hacer un estudio sobre niveles nutricionales de las personas con discapacidad. Algunos datos que se hayan obtenido afuera dicen que el 2% de las personas tienen discapacidad, o sea que el valor es de 0,02, y pues queremos entrar aquí en los mayores niveles. Entonces vamos a trabajar una confianza del 99%, que si miramos las tablas de distribución normal, nos daría 2,57%. Y vamos a mantener el error del 5%. Vamos a mirar entonces un ejemplo en esta plantilla. En esta plantilla, bueno, tenía los errores anteriores que eran 0,05, 95%, pero ya dijimos que el margen de error se va a mantener, la confianza la vamos a subir al 99%, la probabilidad, acuérdense que dijimos que la probabilidad de personas con discapacidad era del 2% y el universo completo es de 80.000. Y ahí al darle enter, entonces me da el número 52. Significa que nuestra muestra debe ser de 52 personas para mirar, en el caso que estamos haciendo nuestro estudio, índices de nivel nutricional sobre personas con discapacidad, que son el 2% de una población de 80.000, con un 99% de confianza y un 0,5 de margen de error. Y efectivamente, pues entonces nuestra muestra corresponde a 52 personas que debían ser nuestro objeto de estudio. Para ello, entonces sé que ustedes vieron que trabajé ya sobre una plantilla de Excel, que es lo que les quiero compartir el día de hoy. Aquí al pie del video van a encontrar la plantilla descargable donde pueden encontrar pues un archivo que se va a llamar cálculo de tamaño de muestra con estos parámetros y que les va a permitir jugar con la información. Así que pues espero que les haya gustado esta explicación, espero que la hayan entendido y pues lo único que les pido por favor es que pues le den me gusta, obviamente si pueden compartir el video, si pueden comentarlo, me encantaría cualquier otra observación, cualquier otra idea, obviamente la recibimos acá para poder proyectar si algún tema a ustedes les interesa y también pues compartirlo. De verdad, aunque solamente necesitan verlo, con solo verlo ya me están ayudando un montón gigantesco. Así que pues muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces.